Buenas noches. Les damos las gracias por su presencia en el Colegio de Ingenieros del Perú. Antes de iniciar, por favor, les pido que se acerquen más a la parte delantera, por favor. Sí, por favor, a la parte de adelante, por favor. Bien, buenas noches. El Colegio de Ingenieros del Perú les da la cordial bienvenida y les agradece por su presencia a la conferencia Impacto de la Política en el Desarrollo de la Ingeniería del Perú. Conferencia que es organizada por el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería YEPI Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Saludamos la presencia de nuestro expositor de hoy, el PhD, Carlos Meléndez Guerrero, a quien pedimos un fuerte aplauso, por favor. Igualmente, saludamos a nuestros amigos que nos están siguiendo por la plataforma el Zoom, una modalidad virtual, a quien también le damos una cordial bienvenida a las redes sociales y a nuestros amigos del Zoom. A todos ustedes, bienvenidos. Antes de iniciar la conferencia, quisiera pedirles por favor que sus equipos móviles, sus terminales celulares, los pongan en modo vibrador o en silencio, para no distraer la conferencia y no distraer la atención de nuestro expositor. Asimismo, cumpliendo con lo establecido por el Instituto Nacional de Defensa Civil, nosotros mencionamos que esta es una casona colonial, antigua, que alberga a los agremiados del Colegio de Ingenieros del Perú, y por ende tenemos rutas de evacuación, las cuales son las que están en la parte posterior, al lado derecho e izquierdo, pero también por la parte central, la salida es hacia el jardín, hacia los jardines, de manera ordenada y de manera respetuosa con las personas mayores de edad. Ya saben que ante cualquier eventualidad lo que debemos mantener es la calma e identificar las rutas de acceso, las rutas de salida para este caso. Bien, antes de dar pase a nuestro conferencista, es importante mencionar que al final de la exposición se harán las preguntas del público. Las preguntas deben ser a través de una solicitud pidiendo el micrófono y también vamos a tener los participantes de nuestra modalidad virtual. Veremos el desarrollo en las ventanas que se han habilitado para esta transmisión. Para presentar a nuestro expositor, leeré una breve reseña de su trayectoria profesional. Nuestro expositor tiene un PhD, él es Carlos Meléndez Guerrero, PhD en Ciencias Políticas de la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos, máster en Ciencia Política por la misma universidad y sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido investigador visitante en Central European University en Hungría y catedrático en Flaxo, Ecuador, Universidad Javeriana de Colombia, Universidad Católica de Chile, Universidad San Francisco de Quito, entre otras. Actualmente es académico de la Universidad Diego Portales de Chile e investigador postdoctoral del Centro de Estudios de Conflictos y Cohesión Social, el COES, en Chile. Ha publicado libros sobre comportamiento político, entre ellos El mal menor, vínculos políticos en el Perú, posterior al colapso del sistema de partidos, y el informe Chinochet, historia secreta de Alberto Fujimori en Chile, entre otros. Ha publicado artículos para revistas indexadas como Party Politics, American Journal of Political Science, Journal of Peace Research, entre otras. Asimismo, ejerce el periodismo de opinión y sus colaboraciones han sido publicadas
en New York Times, en Washington, Veja Brasil, Clarín de Argentina, entre otras. Actualmente es columnista de Perú 21 y de La Tercera de Chile. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Carlos Meléndez. Sí, pero quiero utilizar el PowerPoint. Hay un... Perfecto. Y con esto... A ver. Estupendo, perfecto. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Aprovecho a agradecer al Colegio de Ingenieros por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes esta noche algunas reflexiones que me parecen bastante interesantes que a un politólogo, alguien que hace ciencia política, le permitan tener este espacio para poder conversar con ingenieros, con un equipo de profesionales que aparentemente son especialidades distintas, pero que la realidad y el desarrollo de la infraestructura en el país hace que se vinculen estos temas. Yo como politólogo y como sociólogo, bueno, yo vivo en Chile desde hace 5 años, vivo en el extranjero desde hace 11, pero he hecho trabajo de campo en las 25 regiones en el país. Tengo algunas publicaciones que tienen que ver precisamente con las realidades regionales. Y cuando me refiera al desarrollo y al impacto de la política en la ingeniería, voy a referirme específicamente al desarrollo profesional de la ingeniería, al desarrollo de la actividad profesional de la ingeniería en el desarrollo de las regiones. Voy a enfocarme a la relación de la ingeniería en la política regional sobre todo. ¿Por qué? Y con esto quizás voy a adelantar la principal conclusión de la exposición, aunque suena raro, pero lo voy a decir desde el inicio. Aquí tenemos que ver una relación entre el ciudadano con el Estado. Y una de las principales dimensiones del Estado es precisamente la obra pública, las obras de infraestructura. Y son ustedes, el equipo profesional de los ingenieros, los encargados de desarrollar esa obra pública, los encargados de desarrollar la infraestructura. Ustedes son los encargados de desarrollar una de las principales dimensiones del Estado. ¿Ok? El Estado, que en un territorio como el peruano y con una historia virreinal, como vamos a ver en un momento, a ese de muy difícil asentamiento en un territorio como el peruano, tiene diferentes dimensiones. El Estado es seguridad, el Estado es ley, el Estado es Estado de derecho, el Estado es servicio social, pero el Estado también es infraestructura. El Estado es carreteras, el Estado es centros de salud, el Estado es centros educativos, el Estado es luz, el Estado es esa dimensión de infraestructura donde ustedes, los ingenieros, son los que desarrollan su profesión. Ustedes son una gran dimensión y contribuyen precisamente a la presencia del Estado en el territorio del país. ¿Cuál es la relación? Cuando me preguntaron inicialmente, cuando el ingeniero Cosigo me hace la invitación, me dice, quiero saber cuál es la relación que usted puede imaginarse entre política e ingeniería. Yo le dije, la relación fundamentalmente es el Estado, porque ustedes son parte del éxito o del fracaso del desarrollo de una dimensión estatal que es la infraestructura social. ¿Ok? Y es desde ese punto de vista que yo voy a tratar de explicar cómo se ha ido desarrollando la política a lo largo de los últimos años, pero sobre todo cómo se ha ido desarrollando la política en las regiones y sobre todo cómo se ha ido desarrollando la política en las regiones con respecto a la construcción de infraestructura. Hace unos 4 o 5 años, en Petroperú, me pidieron una consultoría, hice un trabajo de campo, precisamente en las zonas de la selva donde se estaba viendo estas roturas del oleoducto del oleoducto del Oriente.
viajamos a la zona de San Lorenzo, viajamos a las zonas altas de Loreto, y precisamente era el único sociólogo, politólogo en un equipo de ingenieros, ¿no? Y fue una grata experiencia porque le comencé, trabajando con este equipo de ingenieros, les comencé a mostrar algunos indicadores. Si bien la política se presta mucho para, también un poco para el discurso, para el floro, como decimos coloquialmente, nosotros también podemos desde la política desarrollar indicadores que los que trabajan en el terreno, como son los ingenieros, pueden considerar para una mejor evaluación de su trabajo. Ok, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: voy a hacer una presentación de algunos temas, y luego de esta presentación de unos 20 minutos, 25 minutos, vamos a hacer una ronda de intervenciones, preguntas, por favor, porque a mí me gustaría que esto, más que una charla, sea un diálogo, y que desde dos disciplinas aparentemente distintas, la ingeniería y la ciencia política aparentemente son disciplinas que van por vías distintas, pero que sin embargo el desafío de construir Estado nos une en ese sentido. El Perú contemporáneo tiene dos grandes desafíos, dos grandes problemas, que es la informalidad y la conflictividad. ¿Okay? Cuando pensamos nuestro país, tenemos que pensarlo de esa manera. Somos un país de informales. Más que un país de ciudadanos, somos un país de informales. ¿Ok? Ustedes saben las cifras. Aproximadamente 70% de la fuerza laboral en el Perú está vinculado con el sector informal. Pero así como hay un amplio sector de la informalidad, en los últimos años también, digamos en las últimas dos décadas, hemos tenido una suma de conflictos sociales precisamente alrededor de polos de desarrollo minero, de polos de desarrollo petrolero, o inclusive de conflictos alrededor de grandes obras de infraestructura para ver si son adecuadas o no. Desde el aeropuerto de Chincheros, la construcción de tal o cual otra obra mega obra de infraestructura, siempre ha generado una relación de conflictividad. Si queremos nosotros de algún modo sintetizar cuáles son los principales problemas como sociedad, además de los problemas obviamente de desempeño del Estado, yo creo que estamos hablando sobre todo de informalidad y de conflictividad. Lo cual es una paradoja, porque como ustedes saben, los últimos 20 años han sido años de crecimiento económico ininterrumpido. ¿Okay? Esa ha sido parte de nuestra marca Perú, tiene que ver con ese desarrollo económico, pero es un desarrollo económico que no ha resuelto los problemas de informalidad y de conflictividad. La teoría de la ciencia política y de la economía política sobre todo, nos dice que a mayor crecimiento de la economía, a mayor desarrollo de la economía, va a haber mayor desarrollo institucional, mayor desarrollo de instituciones políticas, mayor desarrollo de instituciones económicas. Sin embargo, el crecimiento económico no ha traído esa promesa. Somos un país de desarrollo económico con problemas de conflictividad y de informalidad. Hemos tenido, en teoría, si uno ve el Perú desde afuera, si somos, no sé, pues un extraterrestre y ve todos los países en el mundo, dice, ah, mira, este país ha tenido 20 años de democracia y 20 años de crecimiento económico ininterrumpido. De afuera, desde el espacio, se debe ver muy bien, ¿no? O sea, 20 años de democracia y 20 años de desarrollo económico ininterrumpido. Pero cuando hacemos el zoom, y cuando salimos a la calle, cuando salimos a la avenida Arequipa, o cuando salimos, es más, a las principales ciudades del país, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos informalidad y encontramos conflictividad. Esa es la paradoja y esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo un país de desarrollo económico y de desarrollo democrático no logra resolver los problemas de informalidad y de conflictividad que hay en el país? Yo lo que considero que hay tres factores de diferente tipo que nos permiten explicar esta aparente paradoja. Y voy a comenzar desde
abajo, voy a comenzar de el nivel estructural, de arriba a abajo. Como ustedes saben, el siglo XX peruano se hizo a partir de la migración. ¿Ok? La migración, migrar del campo a la ciudad, fue el primer acto del peruano moderno. ¿Por qué? Porque significa abandonar lo conocido y ir en busca de las promesas de la modernidad. ¿Cuáles eran esas promesas de la modernidad? Eran precisamente el desarrollo industrial, el desarrollo de las grandes ciudades, ir a buscar trabajo. Muchos campesinos se convirtieron en migrantes para ser después ciudadanos, pasando primero por ser trabajadores justamente de estos polos de desarrollo que no estaban en el campo, que estaban en las principales ciudades del país. Ese fue el siglo XX peruano. Fue un ejercicio moderno de migración hacia los polos de desarrollo. Y como ustedes saben, el voto recién fue general para todos los peruanos a partir del año 80. ¿Ok? Con eso quiero decir que fuimos migrantes antes que ciudadanos, porque muchos de los migrantes, inclusive los analfabetos, como ustedes saben, no podían votar hasta el año 79, hasta el año 80. Pero en fin, eso fue el siglo XX. ¿Qué pasó en el siglo XXI, en estos 20 años ya del siglo XXI? Donde el desarrollo económico, donde las grandes inversiones privadas y públicas ya no están en la capital, ya no están solamente en la costa, ya no están en las principales ciudades del país, sino las grandes inversiones ahora están en las zonas más alejadas del país, entre comillas, alejadas de Lima en realidad. Ahora grandes inversiones están en los polos mineros, en los polos petroleros, inclusive en las zonas rurales del país. La inversión pública, entonces la modernidad, entre comillas, no es que ya el ciudadano va en busca de la modernidad, sino la modernidad te llega donde tú estás sentado. O sea, un campesino está en su chacra sentado y resulta que aparecen los inversionistas y dicen, oye señor, debajo de donde usted vive, hay cobre, hay oro, hay gas, hay petróleo y vamos a invertir cantidades, sumas de dinero que se invierten en esas zonas. Uno ya no va a buscar la modernidad, eso fue el siglo XX. El siglo XXI, la modernidad va a llegar en muchos casos a las zonas donde viven estas personas. Entonces, la política, perdón, antes de la política, entonces hay un desborde de inversión, hay mucho dinero que entra, mucha inversión que entra a el campo, ¿ok? Y se comienza, comienza a haber una activación de la política en las zonas rurales, en las zonas alejadas. ¿Por qué digo de la política? Porque a esta cantidades de recursos y de dinero y de inversiones que llega al campo, a la vez trae también cierto nivel de politización en el campo. Hasta el año 98, los regidores, las autoridades ediles, cobraban simplemente dietas que tenían un mínimo de acuerdo con el estatus de cada distrito. A partir del año 98 hay un número de reformas que van a empezar a hacer apetitoso los cargos de representación política a nivel subnacional. Ustedes saben que luego viene la descentralización política el año 2002 y empieza a haber instancias que antes no las conocíamos, como por ejemplo las presidencias regionales, están las vicepresidencias regionales, están los consejeros regionales, se arman nuevos espacios de representación política. Es decir, y cada espacio de representación política viene de la mano de sueldos, honorarios. Ya no es la lógica del buen vecino, es la lógica de, oye, me meto a la política porque hay un incentivo económico para meterse a la política. Imagínense los sueldos de un regidor en un distrito rural de Amazonas. Eso antes, que era más bien la lógica del buen vecino, se convierte en una dieta, se convierte en un sueldo. La política empieza a ser apetitosa económicamente, empieza a haber incentivos para la inclusión de la política en estas zonas alejadas del país.
Y como hemos visto, en la llegada de grandes inversiones, hace también que no solamente se vuelva apetitosa la política en términos de sueldo, sino también en términos de posibilidades de tener otros ingresos extras. El canon minero. Y como ustedes saben, en las licitaciones públicas, en las licitaciones de grandes obras públicas también, existe obviamente la posibilidad de tener ingresos legales e ilegales. El nivel de corrupción que hemos vivido en los últimos 20 años tiene que ver en parte por eso también. Porque ha habido un desborde tanto económico como político en la zona, en lo que llamamos el interior de el país. Entonces, y si a eso le sumamos una debilidad histórica del Estado, el Estado, como ustedes saben, en el Perú no ha tenido un desarrollo institucional pues, eficiente, sofisticado. Esa es una tara que llevamos desde el virreinato, que ha desarrollado una tramitología adversa al desarrollo. Están todos los elementos que explican esta paradoja de informalidad y de conflictividad. ¿Por qué hay informalidad y conflictividad en el país? Porque hemos tenido un desborde rural que lo vamos a ver, un desborde rural que tiene que ver con llega dinero, llegan grandes inversiones a los espacios locales. Hay una demanda por descentralización. En esa demanda por descentralización hay muchos incentivos para generar obras públicas, obras de infraestructura, pero esas obras de infraestructura son operadas por personas que no buscan representación política, sino que buscan generar incentivos, dineros extras, a veces legales y a veces ilegales. Lo vamos a ver de este siguiente modo. Yo digo que hay una doble brecha. Hay un problema principal en la sociedad peruana. Hay un problema que tiene que ver con dos canales que no se relacionan entre sí. Por un lado, tenemos el malestar social, el malestar de la gente que está insatisfecha con las condiciones con las que vive. Hay un malestar con respecto al sueldo que tiene, a las condiciones de vida que tiene. Pero por otro lado, no le interesa la política. La política ha perdido interés para la gente. Lo hemos visto en las últimas elecciones. Es decir, la gente en realidad decide a última hora, lo cual significa en realidad que no tiene ninguna preferencia establecida. Entonces, el peruano promedio lo podemos caracterizar en estas dos situaciones, en estos dos estados. Vive por un lado en malestar económico y por otro lado no le interesa la política. El malestar se vive con respecto a esta dimensión socioeconómica y la desafección se mueve en la arena de la política. Es decir, en la arena social hay malestar y en el sistema político hay desafección. Imaginemos la sociedad y la política como dos dimensiones paralelas. ¿Ok? Hay una distancia, hay una brecha horizontal entre esta dimensión social y esta dimensión política. ¿Por qué? Porque la política no está resolviendo el malestar social de la gente. Como la política no genera una vinculación con el malestar social, hay una brecha, por llamarlo de un modo horizontal, entre la arena social y la arena política. Pero así como hay una brecha horizontal entre la sociedad y la política, también hay una brecha vertical. La política se maneja en 4 niveles en el Perú. Está la política local, está la política provincial, está la política regional y está la política nacional. Y uno va a encontrar en cada uno de esos niveles diferentes actores, pero actores que difícilmente se relacionan entre sí. Es decir, en la arena social local, ¿qué tenemos? Tenemos comités de defensa, tenemos frentes de lucha, tenemos comunidades nativas, ¿no? Cuando se escala a nivel provincial, ya empiezan a haber asociaciones de comerciantes, asociaciones de, no sé, de productores.
Cuando se escala a nivel regional, ya empiezan a tener presencia otro tipo de representación. Los colegios profesionales, las cámaras de comercio, ¿ok? Y cuando se escala a nivel nacional, bueno, tienes a la CONFIEP, tienes a la Sociedad Nacional de Industrias, pero también tienes a la CGTP o a los sindicatos nacionales, ¿ok? Fíjense cómo en diferentes niveles hay diferentes representaciones de la sociedad civil. Que la sociedad civil es en realidad las demandas sociales organizadas y articuladas para la solución de esos problemas. Pero fíjense que las demandas de la sociedad civil local no escalan hacia las demandas de la sociedad civil provincial o hacia las demandas de la sociedad civil regional y así hacia las demandas de la sociedad civil nacional. Hay un problema de desconexión entre los mismos gremios de profesionales de Lima con respecto a las principales ciudades del país, imagínense con respecto a sus colegas en provincias. Eso es por un lado. Pero eso pasa lo mismo a nivel político. Ahora dejemos la parte de sociedad civil y pensemos a nivel político. ¿Qué es lo que existe a nivel político? Para empezar, existe el movimiento vecinal, el movimiento independiente a nivel distrital o a nivel provincial. Ya cuando se llega a nivel regional, ya existe el movimiento regional o el partido independiente de la región, pero que tampoco guarda relación con los partidos nacionales, con los partidos que están en la capital, los partidos que tratan de tener presencia en todo el territorio. Pero hay una desconexión entre la política local, la política provincial, la política regional y la política nacional. Así como hay una desconexión en la sociedad civil, también hay una desconexión en la política de lo que pasa en el país. Escalar del mundo local al mundo provincial, al mundo regional y al mundo nacional es bastante complicado, no solamente en términos de sociedad civil, sino también en términos políticos. Pero hay una brecha, por eso le decía vertical, de arriba hacia abajo es muy difícil conectarse. Y como también es difícil conectarse hacia los costados. Es difícil conectar la sociedad civil con la sociedad política, por decirlo de un modo. En realidad, deberían ser los partidos políticos representativos o los movimientos regionales representativos los que articulen estas brechas. ¿Por qué decimos que una sociedad una democracia debería tener partidos? Porque son los partidos políticos los que tienen que conectar esas brechas. Pero no lo hacen. Si no son los partidos políticos que paran en crisis, ¿cuáles son los actores que están creando, buscando esa articulación entre el mundo social con el mundo político, entre la política local, provincial, regional y nacional? Lo que tenemos en el Perú, cómo funciona la política en el interior del país, o sea, en el país en general, es una política de operadores políticos. No son partidos políticos, no son organizaciones articuladas de profesionales de la política, sino más bien son una suerte de brokers de la política. ¿Ok? Y hago esta exposición porque yo creo que es necesario que la aplicación y el ejercicio profesional de la ingeniería, sobre todo la ingeniería relacionada con la infraestructura, tenga que saber con qué tipo de político está enfrentándose en la vida real, en el interior del país al menos. ¿Cómo funciona la política? Ustedes al momento de desarrollar esta infraestructura, desarrollar su trabajo profesional a través de obras de infraestructura social o económica o lo que sea, tienen que relacionarse con una representación de la política. Y esa representación de la política, señores, no son partidos políticos organizados, son operadores políticos. ¿Qué son los operadores políticos? A ver, para empezar, ¿por qué no hay partidos políticos en el Perú? Porque en el Perú los partidos políticos, ha habido un colapso del sistema de partidos políticos. El Perú fue uno de los primeros países en el mundo, y no exagero, que tuvo un colapso del sistema de partidos en su conjunto. ¿Ok? ¿Qué es el colapso del sistema de partidos? Es cuando la gente deja de votar no por uno, no por dos, sino por el conjunto de partidos políticos.
Y ese colapso del sistema de partidos políticos hubo en el caso peruano, en el caso venezolano y en el caso italiano. Fueron los 3 casos en el siglo XX. ¿Ok? Bueno, ¿qué hace eso? Al momento de no haber organización política, de no haber estos partidos políticos, lo que quedan son operadores políticos. Son como unas pequeñas pymes políticas. Piensen en pequeñas empresas de la política. Piensen en este tipo, no piensen en grandes partidos políticos como hubo en el siglo XX. Piensen en emprendedores de la política, por decirlo de un modo, pero con todos los problemas del emprendedurismo en el país, que tiene que ver con informalidad, etcétera, etcétera. Y yo diría más aún, hemos pasado de las pymes de la política a los solitarios de la política, prácticamente a los ambulantes de la política. Porque todavía un movimiento regional, una pyme, es básicamente la alianza entre varios operadores políticos. Pero la política regional ha generado lamentablemente incentivos para la confrontación, incentivos para la desconfianza. Y nuestro presidente, Martín Vizcarra, es el mayor ejemplo de cómo funciona la política en el interior del país. Ustedes saben, cuando han hecho trabajo profesional en el interior del país, que la institución quizás más empleada en la política regional es la revocatoria. La revocatoria y la vacancia de alcaldes y de presidentes regionales y de gobernadores. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué significa que haya tanta revocatoria? Que tu aliado... Porque ¿quién te hace la revocatoria? Tu principal rival en la política regional no es al que le has ganado en una elección. No es necesariamente al que le has ganado en una elección. Tu principal rival en la política regional es tu brazo derecho. Es tu número 2. Es o tu teniente alcalde o tu vicepresidente regional. ¿Por qué? Porque si es que se vaca o revocan al presidente regional, al gobernador, o vacan o revocan al alcalde, el que entra es el número 2. ¿No? Entonces, eso ha hecho que la política regional sea muy desconfiada. Cuando ustedes van a trabajar a una municipalidad o a un presidente regional, o a una presidencia regional o a una región, lo que tienen que tomar en cuenta, que considerar, es que estamos ante un espacio de alta desconfianza. Por lo tanto, son estos políticos regionales que tienen que construir círculos herméticos de mucha confianza, porque ya no pueden ni siquiera confiar de la lealtad y de la palabra de su brazo derecho, de su aliado, de su socio. O sea, la caída de Pedro Pablo Kuczynski, la emergencia de Martín Vizcarra, ¿qué fue sino otro caso de vacancia presidencial? Un caso más de revocatoria, un caso más de vacancia que estamos acostumbrados a ver con mucha frecuencia en la política regional, ahora lo vimos en Palacio de Gobierno. ¿Ok? Solo que, claro, nosotros los limeños no entendemos lo que está... ¿Cómo así? No entendemos el estilo de Vizcarra porque es un estilo forjado, generado con el chip de la política regional, que es el chip de la desconfianza. Recién la política nacional se está regionalizando, por decirlo de un modo, porque los cánones de la política regional recién están llegando a Lima, que es esta política, porque todos dicen, oye, pero Martín Vizcarra no tiene partido político, no tiene bancada, no tiene agrupación, porque no lo necesita. En la política regional tú no necesitas ese tipo de organización política. En la política regional, ¿tú qué necesitas? Tu círculo de confianza, hermético. Necesitas lealtades. Y de hecho, ¿cuál es el círculo de confianza del presidente Martín Vizcarra? Los moqueguanos. ¿Sabemos quiénes somos? No. O algunos nombres por ahí, pero sabemos que es su círculo de confianza. La política ahora se ha vuelto microscópica en ese sentido. Hemos pasado de los partidos políticos a los movimientos regionales y ahora a los círculos políticos, que son muy comunes en la política regional. Recién en Lima nos estamos enterando cómo funciona la política en el siglo XXI, pero es una política que ha sido formateada
en base a esta desconfianza y esta conflictividad que hay en el interior del país, que tiene que ver con este choque de desarrollo económico sin instituciones. Y es de esta manera como nosotros recién podemos, o sea, es toda esta evolución de desarrollo económico sin instituciones, con informalidad, con mucho dinero, con muchos incentivos, que han vuelto atractiva la política regional, pero vuelven atractiva la política regional cuando los partidos están débiles. Y por lo tanto forman, en 20 años de descentralización, no solamente se han desarrollado algunas regiones, sino también se han formateado los estilos de hacer política. La política que estamos viendo hoy en día en el Perú es el resultado del formateo de la descentralización política, la política de la desconfianza, la política de los círculos, la política donde no hay partidos, la política donde el número 2, tu brazo derecho, es tu principal rival. Así se ha pulverizado la política y ese es el tipo de política que se practica, que se ha practicado durante las últimas décadas en provincias y que recién nos estamos enterando que así puede ser también a nivel nacional. Martín Vizcarra llega al Perú, fíjense, llega a Lima, me dice el lapsus, llega a Lima con ese chip. Llega a Lima con ese chip y los limeños, porque entonces, así como la desconfianza es otra forma, es una de las formas principales de la política regional, otra de los modales de la política regional es la ausencia de horizonte futuro. Suena raro, ¿ya? Pero en política subnacional, ustedes saben, no hay reelección de alcaldes ni no hay reelección de presidentes regionales. Recién ahora en Lima no va a haber reelección de parlamentarios. Pero en la política subnacional no hay reelección. Y como no hay reelección, el presidente, y como el presidente regional o el alcalde sabe que lo pueden vacar, el político regional está listo para irse a su casa mañana. El político regional sabe que puede irse a su casa mañana. Por lo tanto, no acumula poder para dejarlo a un delfín. O no acumula poder para perpetuarse él en el poder. Porque no hay reelección. Y como desconfía del número 2, no va a dejarle el poder, no va a trabajar su gestión para dejarle a ese número 2. Entonces, la política regional, el político regional no acumula poder para perpetuarse en él. Pero entonces, ¿cómo ejerce poder? No ejerce poder hacia adelante, sino ejerce poder hacia los costados. ¿Cómo es eso? Ejerce el poder para debilitar a sus rivales políticos. Debilitar a los rivales políticos es otra forma de ejercicio de poder. Y es lo que hemos visto hace el presidente Martín Vizcarra. Ejerce el poder, todo el mundo dice, no, seguro que se va a quedar para el 2021, para más adelante. No lo sabemos. Lo que sabemos es que está haciendo el ejercicio, ejerce su poder para debilitar a sus rivales políticos. Ya hemos visto cómo ha cerrado el Congreso y cómo ha dejado al fujimorismo en su mínima expresión y ha sacado al aprismo fuera de la representación política. Sí. Y esa es una forma también de ejercicio de poder. Entonces, hay que saber cuál es la lógica de funcionamiento de estos políticos. Entonces, estos políticos, ¿ok? Estos son los que son la representación de la nacional y son los que tienen poder en todos los espacios de gestión pública, ¿ok? Sí, esto más o menos es lo que les he dicho. Vamos a mostrar entonces, les voy a mostrar un ejercicio para ver cómo funcionan y cómo se organizan, cómo se posicionan estos políticos en las esferas regionales. ¿Ok? Imagínense una localidad minera. Una localidad donde la gente puede estar a favor de la promoción a toda costa de la inversión minera, a la derecha, o puede estar en contra a toda costa de la inversión minera. La gente tiene preferencias. Algunos son radicales que quieren prohibir a toda costa la inversión minera, son radicales antimineros,
pero también están los radicales promineros, ¿no? Otro tipo de radicales, otro tipo de extremistas que quieren promover a toda costa la inversión minera. Como ustedes pueden ver por el tamaño de la línea roja, hay pocas personas a los extremos. Cada vez hay más personas al medio. Al medio, ¿quiénes están? Al medio están los que tienen una posición neutral o no tienen preferencias. ¿Ok? En una sociedad donde la minería es indiferente, la distribución de las preferencias es más o menos así. Hay pocos extremos, pocos extremistas y la mayor cantidad de la gente está al medio. Ustedes llegan a una sociedad donde la minería no es importante, la mayor cantidad de personas se van a posicionar al medio. Pero así como las personas, los ciudadanos comunes y corrientes, los vecinos se posicionan en este eje, estos políticos de los cuales he estado hablando también se posicionan en este eje. He puesto el R como el radical antiminero, el M como el radical prominero, el independiente 1 y el independiente 2. En esa sociedad, quienes tienen mayor posibilidad de tener los votos, de tener el apoyo de la gente, ¿quiénes son? Independiente 1 y el independiente 2. ¿No? ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de personas están aglutinadas hacia el centro. Si el político R se lanza a la municipalidad o al gobierno regional y el político M hace lo propio, no va a tener muchos votos. ¿Por qué no va a tener muchos votos? Porque hay poca gente que se posiciona en justo donde está la posición política prominera o antiminera de esas personas. Ese es un escenario de gobernabilidad donde los moderados tienen mayor simpatía con la opinión pública de esa localidad. Pero ¿qué pasa en otro escenario? En este escenario, fíjense, la mayor cantidad de personas, ¿dónde está? ¿A favor de la minería o en contra de la minería? En contra. Fíjense cómo está la distribución. ¿Ok? En ese escenario, del 1 al 10, más bien, ¿quiénes son los que se van a disputar a ese electorado? Son ya sea nuestro amigo R y nuestro amigo independiente 2. En esa distribución de la sociedad, son esos políticos R y el I2 los que se van a disputar la mayor cantidad de votos, la mayor cantidad de apoyo de la gente. ¿A qué voy con esto? Que así como hemos alineado a la población de una jurisdicción cualquiera en términos prohibir todo tipo de inversión o promover inversión minera, promover a toda costa la inversión minera, ustedes pueden clasificar a las poblaciones de cualquier provincia, distrito, departamento que vayan alrededor de sus preferencias sobre infraestructura pública. A favor o en contra de chincheros. A favor o en contra de la construcción de la fábrica de cemento. A favor o en contra de la construcción de tal represa. A favor o en contra de cualquier obra pública. Como ustedes saben, en la política regional existen grandes obras que son como símbolos. Grandes obras que la gente han sido demandas históricas de la gente. El aeropuerto de Chincheros es un tema que está en la cultura política de los cusqueños desde hace 40, 50 años. Y así en cada región, cada provincia, siempre hay una obra de infraestructura, que no es una obra de infraestructura cualquiera, es una obra de infraestructura que alinea a las personas, en base a sus preferencias. Olvídense de prohibir todo tipo de inversión minera o promover a toda costa la inversión minera y pongan el Cusco dividido entre pro-chinchero y anti-chinchero. Esas grandes obras públicas alinean a la gente. La gente ya no solo se posiciona en términos de izquierda y de derecha. La gente se posiciona, como ustedes saben, a favor y en contra. Y en la política regional, en la dinámica regional, la gente se posiciona a favor o en contra de una obra pública, de una obra de infraestructura pública. La política no solamente es en términos ideológicos, sino es en términos también de estas obras de infraestructura.
Y los políticos, así como la gente se pone a favor o en contra de estas obras públicas, los políticos también se alinean a favor y en contra de estas obras públicas. ¿Y para qué estoy llegando al tema de las obras públicas? Yo les hablaba de los indicadores que podemos construir desde la ciencia política y que pueden estar y pueden emplearse para el desarrollo de la ingeniería y del desarrollo de la infraestructura en general. En la encuesta del ENAO, que es una encuesta muy representativa que hace el Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas, se incluyen 4 preguntas, que es, ¿usted aprueba o desaprueba la gestión del alcalde distrital? ¿Usted aprueba o desaprueba la gestión del alcalde provincial? ¿Usted aprueba o desaprueba la gestión de su congresista, del congresista de la región? ¿Usted aprueba o desaprueba al presidente regional o al gobernador? Hay esas 4 preguntas que se incluyen en la encuesta del ENAO. Nosotros con unos colegas hemos creado un índice. Perdón. Ya pasó. Hemos creado un índice y en ese índice clasificamos a las personas, a los peruanos, en 2 grupos. Gracias, por favor. En 2 grupos. Aquellas personas que desaprueban a las 4 autoridades, fíjense, desaprueban a las 4 autoridades, en realidad son desafectos del Estado. Porque desaprueban al alcalde, al gobernador, al presidente regional y al congresista. Gracias. A esas personas que desaprueban a los 4 niveles de representantes, nosotros los clasificamos como desafectos. Y a las personas que aprueban a los 4 niveles de gobernantes, nosotros los clasificamos como afectos, gente que le interesa la política, gente que está vinculada con la política. Esa es la evolución de los desafectos en el Perú desde el año 2004 al año 2016. Ese es el nivel de cómo las personas en estas décadas de desarrollo económico, en estas décadas de crecimiento económico y de desarrollo de la democracia, se han ido relacionando con el Estado. Porque aquí lo que estamos hablando es de cercanía o animadversión al Estado. Aquí está el porcentaje de personas que son desafectos del Estado. ¿Cómo ha pasado del 7% el año 2004 a más del 20% en el año 2016? Tenemos que actualizar este dato, pero nos ayuda a graficar al menos unos 12 años de evolución de la desafección en el país. Es decir, tenemos cada vez más peruanos que no confían en sus autoridades y que no confían en el Estado. ¿Ok? Pero este es un cuadro a nivel nacional. Lo que hemos desarrollado también ese mismo tipo de indicadores en algunos departamentos para ver qué cosas pueden estar moviendo estos niveles de desafección. La línea en rojo es la evolución de la desafección en el Perú. Y la línea azul es el nivel de desafección en Cajamarca. Fíjense, en ambos casos sube, pero en Cajamarca sube más. El nivel de desafección en Cajamarca es mucho más alto. ¿A partir de qué? ¿Cuál fue el evento que generó esta ruptura de mayor desafección en Cajamarca con respecto al resto del país? Conga. El gran conflicto de Conga hizo que la gente desconfiase más del Estado, esté más insatisfecho y esté más adverso a lo que puede ser la promesa del Estado. Fíjense que estamos hablando de un proyecto minero. Es decisivo para cambiar la relación que tiene el individuo con el Estado. Por eso yo les decía la importancia de la infraestructura, porque la gente no está cambiando de posición, cambiando de indicador, teniendo una posición más radical por un tema ideológico, por un tema programático o por la aparición de un partido político, sino es un proyecto minero
lo que está generando un cambio en la relación que tiene el individuo con el Estado. Arequipa. Los niveles de desafección en Arequipa, los arequipeños siempre han tenido mayores niveles de desafección que el promedio del país. Casi siempre han estado por encima. Y es Tía María uno de los hechos, el primer conflicto que estalla en Tía María, es uno de los hechos que hace que se sostenga. Estaba bajando el nivel de desafección en el año, alrededor del año 2010, había estado bajando con respecto a el país y nuevamente se vuelve a elevar precisamente a partir del conflicto en Tía María. Fíjense lo que está cambiando el humor de la gente, lo que está cambiando la relación de las personas con el Estado. No es una ideología, en este caso son grandes sellos de infraestructura en cada departamento, en cada región. Cada región tiene sus propios sellos, sus propios modelos, sus propios sueños de grandes construcciones, de proyectos mineros o de infraestructura que están moviendo a las personas, ya sean a favor o en contra de esos proyectos. Obviamente, también es la corrupción, otra dimensión en la cual vemos que genera desafección. Este es el caso de Ancash. Desde el inicio de la descentralización en Ancash hubo problemas de corrupción con la vacancia del gobernador Freddy Giraldi, que rápidamente en Ancash, fíjense, rápidamente los casos de corrupción en Ancash han hecho que obviamente la desafección crezca. El caso de la centralita también hace que nuevamente Ancash, la línea azul sea más grande que la línea roja. Por eso les decía, la relación que tiene el individuo con el Estado es muy importante. Puede ser la relación entre la promesa de una gran inversión minera, como hemos visto en Tía María, como hemos visto en Conga, o puede ser como un caso de corrupción. Pero más específicamente, y esto tiene que ver más directamente con ustedes, puede ser inclusive relacionado con desastres naturales. Fíjense cómo crece la desafección en Ica a partir del terremoto del año 2007. Este es un ejemplo para ver lo que debe estar pasando en el norte ahora, después del fenómeno del Niño. Este es un caso donde los iqueños aumentan sus niveles de desafección a partir de un desastre natural. ¿Por qué? Porque es la mayor evidencia de falta de Estado. Ante un desastre natural, que el Estado no logre reconstituir tu infraestructura cotidiana, tu infraestructura vial, tu infraestructura de salud, tu infraestructura económica, tus viviendas, ¿ok? Hace que la gente rechace, reaccione de esta manera frente a el Estado. Como ustedes se han dado cuenta, salvo el caso de corrupción del departamento de Ancash, todos los demás casos donde hemos visto desafección del Estado está vinculado con una obra de infraestructura, ya sea privada o ya sea pública. La política en las regiones, sobre todo, se mueve a partir de estos grandes proyectos de desarrollo y se mueve a partir de la infraestructura que es capaz de el Estado dar a la gente de estas localidades. Aquellos ingenieros, aquellos profesionales que se dedican y que participan de la construcción de este tipo de proyectos, de este tipo de obras de inversión, ya sean públicas y sobre todo públicas, lo que tienen que tener en la cabeza es precisamente que están construyendo Estado. ¿Ok? Por eso es que el desarrollo de la ingeniería va de la mano del desarrollo del Estado en el país. Porque si ustedes se dan cuenta, la gente rechaza o aprueba
la política en tanto el Estado es capaz de satisfacer las necesidades materiales y las necesidades de estos grandes proyectos que hay en cada uno de estos departamentos. Y son ustedes los ingenieros los que intervienen en la construcción de ese Estado. Porque precisamente es la dimensión de la infraestructura social, es la dimensión de la infraestructura estatal, la principal cara, la principal relación, la primera cara que tiene el ciudadano frente a el Estado. Cuando llega a la carretera, llega el Estado. Cuando llega la posta de salud, llega el Estado. Cuando llega a la escuela, llega el Estado. ¿Y quién construye, por lo tanto, ese Estado? Son los ingenieros. O sea, ustedes son los constructores y el Estado es política. Y entonces, fíjense, la desafección que hay en el Perú, ¿qué es desafección? Desafección son ciudadanos que no creen en el Estado. Es decir, que ciudadanos que no creen, o que se sienten insatisfechos frente a ese desarrollo material del Estado, a ese desarrollo material en los que ustedes participan. El ingeniero no solamente al construir carreteras, al construir escuelas, al construir aeropuertos, tienen que tener en claro que están construyendo Estado. Y al momento de construir Estado, ustedes están influyendo en la relación que tiene el individuo con la política. El trabajo que ustedes hacen es político en ese sentido. Ojo que yo no estoy hablando de la relación que pueden tener algunos ingenieros con los alcaldes, algunos ingenieros con los presidentes regionales, o algunos ingenieros con las consultoras que trabajan para los movimientos. No estoy hablando de esa política, estoy hablando de una política más fundamental, que es la política, que es finalmente la política es cómo el individuo ve su relación con el Estado. Y el individuo ve su relación con el Estado en tanto infraestructura. ¿Y quién construye esa infraestructura? Ustedes. Y de ahí viene justamente el tema por lo cual me han invitado a conversar hoy, ¿no? Que es precisamente cuál es el impacto de la política en el desarrollo de la ingeniería. Y yo diría que en el fondo es al revés. ¿Cuál es el impacto de la ingeniería en el desarrollo de la política? La pregunta es inversa. Yo lo dejé así para llegar a esta conclusión. Porque la pregunta es al revés. ¿Cuál es el desarrollo de la ingeniería? El impacto de la ingeniería en el desarrollo de la política? La política puede influir en la ingeniería de diferentes formas, pero en realidad es politiquería. Pero cuando la ingeniería influye en la política, es política precisamente. ¿Cómo así? Porque ustedes son los que están interviniendo en la relación que tiene el peruano con el Estado. Ustedes son los que construyen el Estado y de ustedes depende justamente la satisfacción que tiene el ciudadano con la parte más material del Estado. Fíjense, con la parte... Ustedes dicen, no, el peruano quiere cosas concretas. El peruano siempre quiere, el peruano quiere la política para que le dé cosas concretas, que es infraestructura, que es carreteras, que es colegios. Ya pues, ustedes son los encargados de construir esa dimensión concreta del Estado peruano. El Estado son leyes, para eso están los abogados. El Estado es lucha anticorrupción, para eso están los jueces y los fiscales. El Estado es cultura, para eso están los artistas, para eso están los antropólogos, para eso están los sociólogos. El Estado es educación, para eso están los maestros. Pero si ustedes le preguntan a una persona, y el Estado es seguridad, también, el Estado es seguridad. Y yo creo que si uno pregunta al peruano promedio, ¿qué es lo que tú pides al Estado? Tú pides dos cosas, pides seguridad y pides obras públicas. Es como que la principal reacción que tiene el individuo cuando pide Estado, seguridad y obras públicas. Ok, seguridad, los profesionales de las fuerzas del orden. ¿Y las obras públicas quiénes son? Ustedes. Ustedes son vitales en la formación, en la construcción del Estado y por lo tanto son vitales en la conexión del individuo
con la política. Si ustedes al momento de llevar adelante los proyectos de inversión en los cuales trabajan, tienen que tener en cuenta ese nivel de relevancia. Ustedes no solo están construyendo una obra más, están cumpliendo con los requerimientos de la obra. No solo es eso. ¿Ya? Ustedes tienen que darse cuenta de que además de cumplir con los estándares y con los requerimientos de la construcción, cuando ustedes están construyendo escuelas, están construyendo grandes obras públicas, ustedes están construyendo Estado. Entonces el trabajo de ustedes tiene un sentido político, porque de ustedes depende la conexión de la gente con el Estado. ¿No? Entonces, yo lo que les invito, y con esto termino para poder hacer diálogo, yo lo que les invito es que ustedes incorporen a su trabajo profesional esa dimensión política que, quieran o no quieran, tiene su trabajo. Su ejercicio profesional, quieran o no quieren, tiene esa dimensión política, porque precisamente de eso depende la conexión de un peruano común y corriente con el Estado. Así que más que pensar cuál es el impacto de la política en el desarrollo de la ingeniería, yo invertiría la pregunta. ¿Cuál es el impacto de la ingeniería en el desarrollo del Estado y por lo tanto en la conexión del ciudadano con la política? Por favor, preguntas de ustedes para continuar con el diálogo. Buenas noches, señor expositor. Usted habló de que existe proyecto de desarrollo del país. ¿Me puede enumerar siquiera uno? Porque Chincheros está proyectado para que se culmine el año 3000 todavía. Uno más, un proyecto siquiera un hito que me mencione de desarrollo nacional. Michiquillay en el norte, en Cajamarca, por ejemplo. Creo que el Michiquillay sí está proyectado para que sea en los próximos años, ¿no? Es uno que se me ocurre ahora. ¿Le parece que ese es un proyecto que lo ve en el corto plazo? Es uno, se me ocurre uno. Sí. Buenas noches. Yo quería que nos aclare un poco en este gráfico que estamos viendo. En el periodo del 2004 al 2016 hemos tenido muchos años de crecimiento económico, con tasas bastante altas incluso a nivel de Latinoamérica. Entonces, eso conlleva mayor inversión, no solamente nacional, sino también inversión extranjera que llega al país. Genera mayor empleo, genera mayor ingreso por impuestos para el Estado, lo que amplía las diversas fronteras, ¿no? Eléctricas, de construcción, etcétera. Y eso también lo percibe el ciudadano, ¿no? Al mejorar también sus niveles de ingreso. Entonces, ¿por qué podemos ver en el gráfico desafección en todos esos años? Gracias. Sí, es una buena pregunta porque efectivamente la política tributaria es parte de la política redistributiva en el país. Y efectivamente mayor crecimiento económico y la recaudación de impuestos ha ido creciendo también en los últimos años, debería haber generado mejores mecanismos de redistribución. Lamentablemente no ha sido así. Esas son fallas de los diseñadores de las políticas sociales y de las políticas públicas, porque la redistribución en el país no ha estado llegando a niveles que puedan satisfacer las demandas de la gente. Y eso es muy importante, porque lo que está detrás de los conflictos y de las protestas que vemos hoy en el vecindario es precisamente redistribución. O sea, el problema que tiene Chile en estos momentos es un problema básicamente de redistribución. Y estamos hablando de una sociedad, y ahí también es parte de este problema, es que la redistribución en el Perú también es reducida en comparación con el propio país. Si solo el 30% de la fuerza laboral está vinculada con el sector formal de la economía, es bastante difícil que, aunque se mejoren los indicadores tributarios, logren poder redistribuirse y dispersarse y organizarse de manera que satisfagan a la mayor cantidad de gente posible. En Chile el problema es a la inversa. En Chile el 30% está en el sector informal, para que tengan una idea. Pero ahí la redistribución ha estado fallando por otros problemas. Pero en el Perú principalmente es la informalidad lo que ha estado generando ese problema en la redistribución. ¿Otras preguntas, por favor?
Entonces el Estado siempre ha sido desafecto del ciudadano. ¿Qué pasa? Que por esa razón, entonces, vemos esa situación inversa, ¿no? Cuando el Estado empieza a mejorar la situación económica, pero el ciudadano no lo recibe, no lo percibe. Y ve que la cosa está al otro lado. Entonces, un poco creo que por ahí es que va el problema, ¿no? No hay ese vínculo. La informalidad, efectivamente, ha generado una estructura de comportamiento en el peruano adversa al Estado. O sea, el peruano no demanda de forma colectiva a través de protestas en comparación con otros países al Estado cosas. El informal decide resolverlo de manera individualista, por su lado. Y lo que pasa en el Perú es que lamentablemente las reformas de ajuste se hicieron siendo conscientes de que iban a aumentar el nivel de informalidad. La reforma de ajuste en Chile se hizo en una dictadura. Entonces, una reforma de ajuste en cualquier país es una medida severa, porque tiene que apretar a la gente. La gente tiene que esforzarse más de lo que normalmente se esfuerza para sobrevivir. Entonces, una reforma de ajuste en Chile funcionó porque se hizo bajo la dictadura de Pinochet, ¿no? Entonces, la gente no tenía, no protestes, hermano, porque te cae la represión. En el Perú, si bien cierto se hizo durante un gobierno autoritario, la salida no fue la represión, la salida fue la informalidad. ¿Cuántas personas dejaron sus trabajos en lugares públicos con incentivos, ¿no?, para a partir de ahí emprender sus negocios propios? O sea, se hizo una reforma de ajuste que reprodujo y que aumentó la informalidad, ¿no? De hecho, yo le pregunté a alguno de los economistas que trabajó al momento del diseño de las políticas de ajuste. Y les dije, ¿ustedes eran conscientes del nivel de informalidad que iban a producir? Porque como usted dijo, la informalidad siempre ha habido en el Perú, pero en los 90 se dispara, ¿no? Entonces, ¿ustedes eran conscientes que las reformas de ajuste iban a traer problemas de informalidad? Y la respuesta fue sí. Me dijeron, como ustedes, los mayores, sobre todo, van a recordar esto. Teníamos dos escenarios. Una fila de una cuadra de personas buscando subirse a un bus, o una fila de una cuadra de combis atrás de una persona. ¿Cuál quieren ustedes? ¿No? Estas personas decidieron, por lo último, una fila de combis para que suba una persona en vez de una fila de personas para que suban a un bus. Eso que vemos en el transporte público se llevó a cabo en restaurantes, en fin, en todos los negocios informales que hemos visto. Entonces, lamentablemente en el Perú, las reformas de ajuste vinieron de la mano de incrementar los altos niveles de informalidad, y lo que han generado en el peruano es una estructura de comportamiento. Una estructura de comportamiento en que yo busco más bien alejarme del Estado. O sea, si yo quiero mejor educación para mis hijos, no hago una huelga exigiendo que los profesores de SUTEP enseñen con mejor calidad. ¿Qué hago? Llevo a mi hijo a un colegio privado. Un colegio privado, aunque sea del barrio. Colegio privado, aunque sea quizás del mismo nivel de los colegios del Estado del barrio, pero es un colegio privado. No exijo que el Estado dé mejor calidad en esos temas. Simplemente busco una salida paralela. Sí, por aquí. Buenas noches. Mi pregunta es referido a qué relación hay entre la política durante el periodo de 2004 al 2016 y que los presidentes que han asumido este periodo ahorita son enjuiciados y algunos están en la cárcel. Muy buena pregunta, porque en el Perú el colapso del sistema de partidos políticos que pasó en los 90s vino por una crisis, fue producto de una crisis. Cada vez que hay un colapso del sistema de partidos es que es producto de una crisis. Ese colapso en los 90s, la aparición de Fujimori fue parte de ese colapso, vino por una crisis económica y una crisis de seguridad.
¿no? O sea, Sendero Luminoso y la hiperinflación, los principales enemigos del país. Eso generó el colapso, la desconfianza de la gente con todos los partidos políticos. El día domingo hemos visto un nuevo colapso. No de partidos institucionalizados, porque, como los 80s, porque no los hay, pero un colapso de lo que era, lo que conocíamos como el elenco estable. Ha colapsado el fujimorismo, ha colapsado el APRA, ha colapsado PPC, han colapsado Solidaridad Nacional, han colapsado, bueno, Perú Posible ese tiempo que colapsó, han colapsado los partidos que eran parte del establishment político de los últimos años. ¿Y por qué? ¿Hay crisis económica? No. ¿Hay crisis de seguridad? No como la de Sendero. Efectivamente, hay un tema de crisis de seguridad, pero sobre todo hay una crisis de corrupción. ¿No? Eso ha terminado de alejar a los ciudadanos y de desconfiar a una desconfianza extrema de la oferta política. Y los últimos gobiernos, estas cifras no reflejan la desafección del Estado por la corrupción. Habría que ver las últimas, porque el Lavajato recién estalla hace 2 años. No tengo todavía los datos actualizados, pero me imagino que la desafección crece. Y no crece solamente por la falta de presencia del Estado en términos físicos, sino crece precisamente por los altos niveles de corrupción. Entonces, es claro, nuestro país tiene muchas más paradojas ahora. Ha habido crecimiento económico y desarrollo de la democracia con corrupción. Habría que preguntarnos, y quizás es una pregunta bastante severa, ¿hasta qué punto parte del modelo de crecimiento económico del país había incluido a la corrupción como un elemento de ese modelo? Y eso que vemos en Lima a nivel de presidentes, ¿cómo ha sido a nivel regional? ¿Cómo ha sido con los no tan pequeños? Cuando empiezan a caer los presidentes regionales, como ya han empezado a hacerlo, vamos a ver justamente la magnitud de toda esa corrupción. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera que usted nos dé al menos una opinión de por qué, por lo menos aquí en Perú, los ingenieros no participan en política, por decir, como los abogados, sociólogos, como otras especialidades, ¿no? A pesar de que nosotros cuando ejecutamos obras públicas, como usted bien lo dice, estamos representando al Estado, estamos llevando desarrollo a diversas localidades aisladas, desarrollo que a veces no tiene continuidad, pero se empieza por ahí, ¿no? Entonces, sin embargo, en otros países en donde los profesionales técnicos de ingeniería participan más directamente en los gobiernos locales o nacionales, creo que van desarrollándose mejor como país, ¿no? Pero en nuestro país, en Latinoamérica, no sé si es porque uno tiene una formación técnica y no quiere participar o la verdad es de que no sé cuál sería la razón, y además de que en el gobierno que hemos tenido del ingeniero Fujimori, porque él es ingeniero, pues ha sido uno de los gobiernos más desafortunados que ha tenido nuestro país, ¿no? Entonces me gustaría una explicación de usted como sociólogo que es, ¿no? Gracias. Sí, mire, en realidad el interés a la política es un interés individual, creo yo. O sea, no es un interés gremial. Yo creo que sobre todo la gente que quiere participar en política tiene que ver por incentivos más individuales, más que incentivos gremiales. Aunque yo sí creo que existen representaciones de la sociedad civil, como el propio colegio de ingenieros, que sí tiene que tener mayor relevancia en los asuntos públicos. No necesariamente a través de la participación electoral, pero sí tienen que jugar un rol en la definición de los asuntos públicos del país, ya sea a nivel local, subnacional o a nivel nacional. O sea, el colegio de ingenieros tiene que jugar un rol en ello,
la Universidad Nacional de Ingeniería, su rector tiene mucha proyección política también, tiene que jugar un rol en ello. O sea, yo sí creo que hay estamentos profesionales y de la formación profesional que tienen que tener un rol, porque este país necesitamos planificarlo y en la planificación los ingenieros son claves, ¿ok? Pero sobre todo, yo creo que esto viene de un interés individual, de un interés particular. Les voy a contar una anécdota al respecto. En el año 2010, yo fui a Moquegua, estaba haciendo un estudio sobre conflictos sociales en varias regiones. Había viajado a Bagua, había viajado a Ilave a años previos, y fui a Moquegua para estudiar el moqueguazo. Ya había pasado unos meses. Llego a Moquegua y colegas me dicen, mira, esta es la lista de personas a las que deberías entrevistar. Yo digo, sí, necesito representantes de partidos políticos, necesito entrevistar a gente del Frente de Defensa, pero yo cada vez que voy a una región, digo, quisiera entrevistar, siempre trato de entrevistarme con el Colegio de Abogados y con el Colegio de Ingenieros. Siempre. ¿Ya? Y digo, quiero hablar con ¿quién es dónde queda el Colegio de Ingenieros? Y me dijo, tienes que ir a entrevistar al decano del Colegio de Ingenieros de Moquegua porque él estuvo bien metido en las movilizaciones. Mi primer entrevistado en ese trabajo de campo en el 2010 fue el decano del Colegio de Ingenieros de Moquegua. Y fue Martín Vizcarra. O sea, Martín Vizcarra era el representante del gremio de ingenieros de Moquegua en los momentos de conflictividad social. O sea, lo que voy es que sí, y miren dónde está ahora. O sea, no solamente hizo política regional como gobernador, sino también hizo política del gremio al cual él pertenecía y tuvo un rol y jugó un rol en el conflicto del Moqueguazo. Entonces, yo sí creo de que hay dos tipos de involucramiento. El involucramiento más individual, pero un rol que deben tener en términos de asuntos públicos es el rol más gremial, que yo creo que instituciones como el Colegio de Ingenieros lo busca tener, ¿no? Gracias. Buenas noches. Felicitarle por su posición. Bueno, la pregunta va un poco ligada al sector minero. Nosotros tenemos proyectos emblemáticos como es Tía María, el caso Conga, en Chiquillay, y futuros proyectos emblemáticos, que es una actividad principal para el Perú. Pero sin embargo no se logra, digamos, concretarlo por temas de problemas sociales, ¿no? Digamos, su experiencia y su estudio detallado que veo, ¿cuáles nos sugeriría recomendaciones o estrategias para que esto sea sacados adelante, ¿no? Porque inclusive las unidades mineras ya cuentan con una superintendencia de relaciones comunitarias, pero no se logra el equilibrio social, empresa privada, la inversión, ¿no? Me gustaría un comentario. Gracias. Gracias por la pregunta, porque uno de los errores más frecuentes que tienen los que buscan promover esos proyectos mineros es que sean las empresas mineras quienes reemplacen al Estado, ¿no? El típico error de las oficinas de proyección social o de proyección efectivamente hacia la gente tiene que ver con la empresa minera reemplazando al Estado, la empresa minera construyendo lo que el Estado no ha hecho. Y aunque suene una solución rápida, a mí me parece que es un error. ¿Por qué? Porque genera expectativas en la gente. Porque lo que te está diciendo es, oye, si la empresa minera está gastando tanto dinero en esto es porque realmente lo vale. Mejor protestemos frente a esto. Yo creo que la salida no tiene por encontrar a la empresa privada como quien reemplaza al Estado, sino es el Estado quien tiene que tener una presencia paralela a la empresa minera y tener un rol efectivamente de árbitro frente a la empresa minera y frente a la ciudadanía. El Estado normalmente se pone de un lado, o de uno o del otro. El Estado tiene que ser el imperio de la ley. Y el Estado no puede ser reemplazado por una empresa. El Estado no puede. Entonces, cuando una empresa empieza a generar un tipo de relación con la ciudadanía, que lo que hace es reemplazar al Estado, está actuando de manera contraproducente. Ese me parece que es el principal problema que han tenido
todas las empresas mineras, o la mayoría en todo caso de empresas que han devenido en conflictos sociales. Hay una pregunta, y creo que también en el sistema Zoom debe haber unas preguntas, ¿no? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, sin duda ha habido, como tú dices, un desarrollo, ¿no?, en todos estos años, pero ¿qué papel ha jugado la informalidad en todo este desarrollo? Porque tiene que haber jugado un papel fundamental, ¿no?, para este desarrollo. Sí. Nuestra clase media, la informalidad ha jugado un rol, es parte del modelo de desarrollo que hemos tenido en el país, claramente. Pero lo vemos en la precariedad de nuestra clase media. O sea, a mayor crecimiento económico, la clase media debe crecer. Eso es una ley de economía política. Más crecimiento económico, las clases medias deben ser más anchas. Y nuestra clase media ha crecido, pero el ingrediente de la informalidad ha hecho que ese crecimiento sea precario. ¿A qué me refiero con ello? Es decir, crece, pero con servicios de salud, con seguros de salud muy limitados, con una jubilación incierta, y la informalidad lo que ha hecho es ha carcomido los derechos sociales que ha podido tener la gente en el paso de la pobreza a la clase media. En el paso de la pobreza a la clase media, el indicador principal ha sido un indicador económico, mayor nivel de ingreso. Pero ese mayor nivel de ingreso no se ha traducido en servicios sociales, en la satisfacción de derechos sociales. Porque la informalidad hace que tú vivas el día a día. Entonces, ¿cuántas personas de la clase media, no del país, de la clase media tienen una AFP y van a poder gozar de todas las virtudes de una AFP? Para una clase media, pocas. ¿Cuántas personas de clase media tienen un seguro de salud que puedan atender con ciertos niveles de satisfacción los problemas eventuales que tengan? Ese es el problema. La informalidad ha afectado eso. Ha logrado promover el desarrollo económico, ayudado, ¿ok? Pero ha sido a costa del sacrificio de ciertos derechos sociales, sobre todo relacionados con el mundo laboral. La informalidad ha hecho que uno trabaje más de 8 horas, ha hecho que se olvide de las vacaciones, ha hecho que se olvide de tener seguros sociales, ha hecho que se olvide de tener una previsión para el futuro, y eso ha terminado afectando, creo yo, el horizonte de la clase media. Ha jugado un rol más económico. En términos económicos hemos cumplido con los indicadores, si quieres. Pero en términos de desarrollo social, creo que estamos bastante atrás todavía. Perfecto. ¿Algunas preguntas más? Okay. Muy buenas noches. Buenas noches. En principio no es una pregunta, solamente quería compartir un criterio. Estuve observando también ya desde hace un par de años de que realmente, desgraciadamente, los ingenieros todavía no participamos en la política como gremio, digo, a nivel nacional, por lo mismo que nuestros criterios son más técnicos, somos más analistas, somos en su aplicación. Es muy diferente que por ejemplo, observando en estas décadas anteriores, todos aquellos gobernantes que hemos tenido, en su gran mayoría han sido abogados. Y el abogado, que me disculpen aquí los profesionales, abogados que estén presentes, siempre yo los he considerado como especuladores, por lo mismo que ellos en su profesión tienen esa característica principal de que sus honorarios no son fijos, son movibles, y con mucha facilidad tienden a ir hacia al juego que no es lo correcto, y entonces con mucha facilidad se pueden mover hacia lo que es lo ilegal, lo informal, lo incorrecto. Y entonces
me entero de que hay más de 4.000 abogados que están en la administración pública. Entonces, digo, si ellos puedan manejar una política de Estado, ellos para manejar con criterios lo que es la parte técnica, no tienen esa visión. Definitivamente no tienen esa visión. Y eso es lo que es una de las causas fundamentales por el cual, digamos, estamos viviendo todas estas tragedias, esta desgracia en el Perú. Eso es una opinión personal mía. Y me hacía una idea yo de que si, en una suposición, de que si los ingenieros estuviéramos organizados a nivel nacional en el gobierno central y en las regiones también, yo creo que fuese un poquito, digamos, se pudiese mejorar y la tendencia fuera otra. ¿Y por qué? Porque no estoy diciendo que al 100%, pero creo que un 70-80% son, digamos, gente que para hacer cualquier, digamos, aplicar cualquier, hacer cualquier movimiento lo piensa con más criterio, con más delicadeza. En cambio, los abogados o los militares, que me van a disculpar también, no tienen esa capacidad, no tienen esa formación y con mucha facilidad se pueden resquebrajar, y de ahí que vienen todo lo que hemos vivido estos años. Indudablemente que han habido ingenieros en el poder, pero uno o dos, pero acompañados de una cúpula que de crecimiento no es la correcta. Y ahí me parece que es uno de los grandes errores de nuestra historia. Pero esto sí es enmendable hacia adelante. Creo que en la educación está la clave fundamental para darle solución hacia el futuro, porque en la sociedad como tal está reflejando definitivamente que no estamos a la altura que nos corresponde para poder realmente darle solución. Esto es legible, lo que nos ha dado en los últimos tiempos, las respuestas que todavía no estamos a esa altura, y de ahí se aprovechan justamente todos aquellos que estamos viendo. Eso es todo, muchas gracias. No, gracias por el comentario, porque me permite comentarles un caso bastante interesante. Yo creo que hay que ver también con creatividad cuáles son los roles que pueden jugar la ingeniería en el crecimiento del Estado, más allá del trabajo convencional de construcción de obras públicas, por ejemplo, ¿no? Yo hace unos meses, o sea, quizás algo más de un año, me reuní con el Contralor, Nelson Jack, que me estaba contando de la Escuela Nacional de Control. Es una escuela donde efectivamente se instruyen a los supervisores de todos los gastos públicos del Estado, valga la redundancia. Y lo que él me decía es que un rol fundamental que cumplen los ingenieros. Porque hay muchos ingenieros trabajando como controlador. Porque efectivamente para saber cómo se gasta, cómo se invierte el presupuesto estatal en obras públicas, y para poder ver, ustedes saben, la Contraloría lucha contra la corrupción, ¿no? Y para poder ver precisamente, para poder conocer por dónde puede estar esos pequeños nichos de corrupción, o por dónde está esa jugada de la corrupción, qué mejor que un ingeniero que sabe justamente la calidad de determinados productos, el tipo de tiempo que toma la construcción de determinadas obras y cosas por el estilo. Y lo que me contaba Nelson Jack en esta conversación es que precisamente una característica de los ingenieros era precisamente lo que han contribuido en la Escuela Nacional de Control por su conocimiento en el espacio donde lamentablemente hay grandes fugas de corrupción, que es la infraestructura pública. Entonces, también habría que ver cuál es el rol de los ingenieros también en el control y en la lucha anticorrupción. Listo. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por la invitación. Para mí ha sido un placer tener esta aproximación entre disciplinas diversas. Espero haber podido vincular de una manera cercana los temas que reflexionamos en la ciencia política con el trabajo cotidiano y con los retos profesionales que tienen los ingenieros en el Perú. Muchísimas gracias por el tiempo y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias a nuestro expositor del día de hoy, el doctor Carlos Meléndez. Gracias, doctor, por compartir sus experiencias, sus conocimientos y sobre todo darnos algunos números y algunas cifras que son importantes resaltarlas para tenerlas en cuenta. Y a los amigos que están trabajando en el sector público,
hay que considerar estos datos que son importantes para entregarles a las personas que están dirigiendo las entidades públicas. Doctor, lo esperamos una próxima oportunidad. El Colegio de Ingenieros del Perú le agradece y lo espera para compartir sus experiencias en futuros eventos de este tipo y conferencias que se puedan programar. El IEPI, el Instituto de Estudios Profesionales de la Ingeniería del Colegio de Ingenieros del Perú, le agradece su participación y pedimos un fuerte aplauso para nuestro expositor del día de hoy. Un agradecimiento a ustedes por la asistencia a este evento y a nuestros amigos de la plataforma del Zoom y de las redes sociales. Los invitamos a disfrutar de un café en los ambientes del cafetín, por favor. Gracias. Buenas noches.